Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al webinar ARCODS de Derechos Humanos a Derechos Urbanos. Hoy presentamos el penúltimo webinar, el número 16, acompañados de Teresa y Carlos, aliados y colaboradores de MPU desde hace unos años. Ahora os los presento, pero bueno, antes me presento. Yo soy Belén, formo parte de la cooperativa MPU. Nosotras somos una cooperativa de arquitectas especializada en cooperación al desarrollo y trabajamos en tres líneas. La parte de cooperación internacional, la parte de acción local y la parte de educación para la ciudadanía global o educación para el desarrollo. Y es en este tercer ámbito en el que se enmarca el proyecto de ARCODS, intentando visibilizar buenas prácticas arquitectónicas que para nosotras son referentes y consideramos esenciales para ejercer la profesión desde una mirada hacia los derechos humanos. En esta ocasión, representando al objetivo número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, Teresa y Carlos van a presentar el proyecto de refugio prolongado, los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia. Teresa Revert es arquitecta y urbanista por la Universidad Politécnica de Valencia desde 2022, con especialización en cooperación internacional al desarrollo por la UNIR. Su trayectoria está marcada por el interés en la dimensión social y humana de la arquitectura, lo que la ha llevado desde 2023 a orientar su actividad profesional hacia las políticas públicas, el urbanismo y la participación ciudadana. Por otro lado, nos acompaña Carlos Silvestre. Él es arquitecto y urbanista también por la Universidad Politécnica de Valencia desde 2021 y formado en análisis de datos urbanos por la UOC. Su interés y labor profesional se enfocan en el análisis de fenómenos urbanos con impacto social para abordar estrategias de mejora desde la planificación urbana y la participación ciudadana. Ambos, además de con MPU, han colaborado en proyectos internacionales en Madagascar junto a la ONG Agua de Coco, en el diseño de un centro sociomusical y en los campamentos de refugiados saharauis, con la asociación Calima, que hoy representan. Actualmente residen en Valencia, donde trabajan junto a colectivos vecinales en la investigación y reflexión sobre fenómenos urbanos, desarrollando iniciativas como WITS, un estudio sobre solares vacíos en Ciutat Vella, y talleres de activismo urbano, solares, ruinas y acción. Bueno, y ahora voy a dar paso a Teresa y a Carlos, que van a compartir con nosotras el proyecto que hace referencia al objetivo número 16. Chicos, os doy paso, podéis compartir pantalla y contarnos vuestra experiencia. Gracias. Bien, gracias a vosotras. ¿Veis la pantalla? Vale. Sí, la vemos. De acuerdo, pues nada, efectivamente somos Teresa y Carlos. La verdad que estamos encantadas de poder participar en este webinar, así que estamos muy agradecidas. Y nada, vamos a empezar hablando un poco de que somos miembros de Calima, como has comentado, desde aproximadamente hace 3 años. Y Calima es una ONG que es solidaria con la situación del pueblo saharaui y cuyo proyecto principal se centra en llevar a cabo un campamento de acogida para niños y niñas saharauis con diversidad funcional durante los meses de verano de julio y agosto. Este campamento tiene como objetivo principal, por un lado, proporcionar atención sociosanitaria a los niños y niñas y, por otro lado, alejarlos de las condiciones climatológicas tan extremas durante los meses de verano. Los niños y niñas que acogemos vienen de los campos de refugiados de Tinduf, situados en Argelia. Entonces, para contextualizar un poco cuál es la situación del conflicto para quien no esté muy al tanto del tema, vamos a introducirlo brevemente y luego continuaremos contando pues, la experiencia en los campamentos. El Sáhara Occidental, que podéis ver en pantalla grafiado, es un territorio que fue colonia española inicialmente y más adelante se convirtió en provincia y que en 1975 fue invadido por Marruecos mediante la conocida como Marcha Verde, que era una columna de militares y civiles que tenía por objetivo pues, ocupar el territorio del Sáhara. A raíz de esta ocupación, la respuesta española fue la evacuación tanto de militares como de población civil, por lo que estalló un conflicto armado entre Marruecos y la población saharaui. La consecuencia inevitable de este conflicto, evidentemente, fue la huida de una gran parte de población saharaui al refugio, que en este caso se pudo situar en Argelia gracias a una cesión de territorio, donde se conformaron los campos de refugiados. Durante todo este conflicto, el Estado marroquí
construyó el conocido como Muro de la Vergüenza, que se ve dibujado en el mapa, y que separa el conocido como territorio ocupado, que es la zona de costa más rica en recursos, de los territorios liberados, que son los que quedan en la parte interior del país. Es muy importante resaltar también el papel de la mujer, y así se reconoce dentro de la cultura saharaui, como quien se encargó mayoritariamente del establecimiento de los campamentos, así como de la organización y la configuración de la administración y todas las instituciones que permiten ahora mismo pues, la administración de los territorios. Por eso es importante hacer un paréntesis para explicar lo que es la RAS. La RAS es la República Árabe Saharaui Democrática, que se constituyó en 1976. Y bueno, Argelia cedió unos territorios para el establecimiento de los campamentos, pero más tarde se desvinculó de su gestión y su administración. Por lo tanto, es la RAS quien tanto gobierna en los territorios saharauis como en los campamentos a través del Frente Polisario y quien se encarga de administrar eh, tanto el poder político como el El poder militar. poder militar, suministrar bienes, servicios, atender las necesidades de salud y educación de la población. Y bueno, es un caso es muy excepcional porque bueno, la población que vive en un campamento, en un territorio ajeno al suyo, un territorio de acogida, tiene la posibilidad de democráticamente elegir a un gobierno que es el que gestiona su estancia y que le proporciona derechos, ¿no? Entonces, tras esta breve explicación para entender un poco cómo se gestiona estos campamentos, que es una fórmula un poco distinta a lo que normalmente solemos ver en estos temas, pasamos a ver un plano de los distintos campamentos, como podéis ver. Aquí. Como podéis ver, aquí se ve a la izquierda la frontera con el Sáhara Occidental. Vemos que a muy poca distancia se instalaron los campamentos al lado de la ciudad de Tinduf de Argelia. Vemos que hay 5 campamentos, uno más alejado que se llama Dakhla, Bojador, Smara, El Ayun y Auser, todos reciben nombres de ciudades del Sáhara Occidental ocupado. Y vemos en rosa más fuerte definida la ciudad, bueno, el campamento de Rabuni, que es una capital administrativa donde se encuentran los ministerios y los edificios de las entidades y administraciones de los campamentos. Por último, pues nada, pasamos a hablar un poco de la población que reside en estos campamentos. Existe una cantidad indeterminada de población que suele fluctuar entre los campamentos, en los territorios ocupados, España, Mauritania, Francia. Aún así, en 2018, ACNUR hizo un censo que databa la población alrededor de 173.600 personas y bueno, además en su informe explicaba que el 75% de esta población estaba en situación de vulnerabilidad. Además, una de las virtudes de estos campamentos es que no existe unas condiciones de hacinamiento. Como podéis ver, las densidades que hemos calculado para cada campamento se encuentran 3 veces, están 3 veces por debajo de, por ejemplo, Valencia, por compararlo con alguna ciudad próxima a nuestro contexto. Entonces, desde 2009, la RAS se encuentra reconstruyendo el territorio liberado del Sáhara Occidental que veíamos antes en el plano, con la idea pues, de que cara al futuro, al final la población pueda volver a su territorio. Sin embargo, los continuos abusos de Marruecos y la inestabilidad que esto produce pone un poco en jaque la idea de realmente si va a ser una posibilidad que esta población vuelva en algún momento. Otra solución podría ser la integración de la sociedad de los campamentos dentro del país que lo acoge, en este caso Argelia. Sin embargo, los saharauis no contemplan otra solución que no sea volver a su territorio legítimo. Y bueno, esto
nos lleva a pensar que pese a que esta solución se entiende, la solución de los campamentos se entiende desde el punto de vista de una solución a una emergencia, nos encontramos ahora mismo en una zona de sombra, en un limbo entre esa situación de emergencia y pues, la permanencia de la sociedad, el desarrollo, la adquisición de unas condiciones de vida mejores. Y de hecho la mentalidad de los saharauis poco a poco ha ido en dirección a revisar ese carácter de permanencia, de carácter provisional, y se ha ido viendo cómo tanto desde las unidades domésticas que han ido mejorando sus viviendas y sus espacios privados, como por parte de las administraciones que han ido mejorando los equipamientos y poco a poco con ayuda internacional, porque esto se me olvidó decirlo antes, pero los campamentos de refugiados sobreviven únicamente gracias a la ayuda internacional y a la cooperación. Y es la RAS o el Frente Polisario quien administra todos estos recursos y se encarga de convertirlos en equipamientos, en infraestructura, en crear este desierto que a priori tiene unas condiciones hostiles en un espacio para la vida. ¿Vale? Sí, hoy venimos a contaros un poco la experiencia de cómo es la habitabilidad en Esmara, que es uno de los 5 campamentos, el que más conocemos. Nosotros hemos hecho un análisis siguiendo las 4 fases que indica la ICHAP, que es la primera, el análisis de la ubicación, de la parcelación y el orden geométrico, 3 la urbanización y 4 las edificaciones y equipamientos, y es lo que os vamos a contar a continuación. Vale. El análisis lo hemos hecho con datos del visor cartográfico de ACNUR, que queríamos también ponerlo aquí porque creemos que es un recurso muy válido y que está bastante completo. Y pasa. Vamos a empezar con la primera fase de análisis, que es la ubicación. Aquí podemos ver un plano un poco más ampliado del que os mostrábamos anteriormente. Esmara está aquí a solo 51 kilómetros por carretera asfaltada de Tinduf, que es bueno, la ciudad más próxima. Y bueno, la parte más desfavorable de la ubicación, que es lo que hay que analizar para ver si es pertinente que estos campamentos estén aquí o no, es bueno, que se encuentra en un contexto desértico, que como hemos dicho anteriormente, tiene un clima hostil con temperaturas extremas entre 55 y menos 3 grados a lo largo de todo el año. Pese a esta circunstancia, lo bueno es la proximidad que tiene a una ciudad que tiene equipamientos, que tiene un aeropuerto y que permite tener una conexión con otras partes del país e incluso con otros países, ¿no? Que es el contraste o contrapunto que hay con los territorios liberados, perdón, que se encuentran un poco más desconectados. La segunda parte del análisis tiene que ver con la parcelación y orden. Aquí tenemos una foto de Esmara. Podemos ver lo que comentábamos un poco antes, de que se observa que no existe un hacinamiento, sino que las viviendas se han ido disponiendo con una separación entre ellas. Y en el siguiente plano podemos observar que, bueno, esto no lo hemos explicado, cada campamento que recibe el nombre de wilaya tiene una organización, pese a que no está arreglada, una organización que apareció desde el origen, ¿no? Cuando llegaron y se asentaron, definieron unas unidades que se llaman dairas, que podemos ver que están definidas por 2 ejes, que les sirven pues, para orientarse dentro de la propia informalidad, y que en el centro pues, tienen representación en edificios de las administraciones, de los comités de barrio, en este caso, de los comités de daira o de los comités de wilaya. ¿Vale? Podemos ver cómo en un inicio se crearon 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que poco a poco, bueno, pues la no
digamos que las viviendas se han ido disponiendo y se ha ido expandiendo el campamento, puesto que no hay limitación de territorio, ¿vale? Una foto un poco más ampliada podemos ver la diferenciación inexistente entre espacio público y espacio privado. Como podemos ver, las viviendas suelen delimitar un poco el umbral entre el espacio público y el espacio privado. Todo lo que está fuera de la vivienda, del límite de la vivienda, de su patio, de su cerco, es espacio público. Sin embargo, este espacio público únicamente está delimitado por los caminos y las carreteras que definen los pasos de coches. Tampoco es un espacio en el que las administraciones de los campamentos inviertan o sí inviertan recursos. Retomando un poco ese aspecto, desde el punto de vista de la urbanización, por ejemplo, los campamentos disponen de carreteras asfaltadas que conectan todas las wilayas, es decir, Smara, Layún, los que hemos visto, con Rabuni, que es la capital administrativa, como comentaba Teresa. Sin embargo, todos los caminos y pavimentaciones interiores de los campamentos carecen de asfaltado, son normalmente tierra apisonada o algunas zonas pedregosas, como se ven en las imágenes de la izquierda y de la derecha. De hecho, esa separación entre público y privado que comentaba Teresa, en muchas ocasiones responde únicamente a que los propios vecinos y vecinas colocan piedras, rocas o algunos elementos para separar lo que sería un vial de un espacio concreto que puede ser su vivienda o el uso para el juego de niños, por ejemplo. En los campamentos tampoco existe alumbrado público, pero sí que hay tendido eléctrico porque los campamentos están electrificados, las viviendas cuentan con electricidad, algunas de ellas con televisión e incluso con acceso a Internet. Y por otro lado, desde 2007 es importante mencionar que sí que existe un sistema de gestión de residuos que funciona mediante metodología puerta a puerta de recogida y que se organiza en cada daira, de manera que todos los residuos se llevan a unos vertederos que hay aproximadamente a 6 kilómetros de distancia de cada wilaya, y en esos vertederos se produce una quema controlada, además de un control de plagas y posibles infecciones. Incluso hay iniciativas de reciclaje de plástico en alguna de las wilayas. Siguiendo con temas de urbanización, que era el punto 3, es importante destacar también lo relativo a saneamiento y canalización de agua. Pese a que no existe un alcantarillado ni drenaje de carreteras, ni tampoco hay un sistema de saneamiento como tal, lo que existe en cada vivienda son unas letrinas que están separadas de las viviendas o de las construcciones principales en construcciones secundarias y que lo hacen a través del patio que las comunica. De esta manera, de alguna forma, se mantiene una distancia entre las aguas sucias, por así decirlo, y el interior de la vivienda. Sí que existe, sin embargo, líneas de distribución o canalización de agua potable, por así decirlo, o para uso doméstico, que abastece aproximadamente en Smara al 51% de los puntos de distribución. Desde los 3 puntos de almacenamiento en los que existen grandes pozos o lugares de almacenamiento, se distribuye a las viviendas, alcanzando a las zonas que se ven en el plano. Sin embargo, también se destaca la zona, sobre todo de la derecha del plano, y a la izquierda, que existen algunas dairas o algunos barrios que carecen de ese almacenamiento canalizado. Entonces lo que se hace es recurrir vuelvo para atrás, a caminos cisterna, que es la imagen central, en la que, como vemos, se suelen llenar unos depósitos que en los peores casos son metálicos y en los mejores casos son una especie de bolsas gigantes de plástico que se cubren con mantas. Esas bolsas de agua realmente se rellenan mensualmente y dan para abastecer más o menos con 20 litros por persona y día a las familias, lo cual es bastante poco siendo realistas. Continuando con la última parte, que es la edificación, vamos a centrarnos en equipamientos que educación a Calima en concreto pues es lo que más impacto le repercute. Sabemos que en Smara hay un total de 9 centros educativos, de los cuales al menos uno es un instituto, y en concreto en cada wilaya siempre existe un centro de educación especial que atiende a niños con diversidad funcional y un centro de educación sensorial, que es para niños pues, con discapacidad relacionada con los sentidos. Vemos que hay zonas que no entran dentro de lo que sería un radio de proximidad de 10 minutos andando a estos centros educativos. En cuanto a centros sanitarios, todas las wilayas cuentan con un centro de salud y un hospital, y además existe el Hospital Nacional en Rabuni, que era la capital administrativa, que atiende pues, a casos más graves, por así decirlo. Finalmente, en cuanto a equipamientos, hemos querido traer también el mercado, porque pese a que no es un espacio diseñado como tal para esa función,
es una, en el caso de Esmara, es una calle que tiene pues, comercios a ambos lados y que realmente cumple una función muy importante de actividad social y de punto de reunión para la población local. Y ya por último, dentro del análisis de lo que son los campamentos de la edificación, es importante recalcar las viviendas, ¿no? Creo que Teresa ha comentado anteriormente un poco por encima, pero la evolución de las viviendas y de la construcción de las familias de sus hogares también responde muy bien a esa situación de transición entre la emergencia y la permanencia. En el momento del refugio de emergencia por la invasión marroquí, se construyeron unas viviendas tradicionales nómadas con telas y pieles de animal, que son las jaimas, de las cuales algunas todavía se pueden ver allí, porque aún hay población reticente a cambiar ese tipo de vivienda, pero la realidad es que conforme fueron avanzando el tiempo, se quiso hacer mejoras tanto de confort como de salubridad y entonces algunas de las zonas de la vivienda, sobre todo relacionadas con espacios húmedos, se fueron construyendo en adobe, para luego finalmente pues, ya construir viviendas completas en adobe. Pero algunas de las condiciones extremas que comentaba Teresa en los campamentos son la existencia de inundaciones periódicas cada 10 años más o menos como consecuencias de lluvias torrenciales, a las que tanto jaimas como casas de adobe no responden, pues lógicamente, bien. Entonces, desde un tiempo a esta parte, cuando fuimos en 2023, ya empezamos a ver que existían varias viviendas construidas en bloques de cemento, de hormigón y en ladrillo, que obviamente pues, tienen mayor resistencia y mayor durabilidad. Entonces, pues como conclusión un poco del análisis en relación a la cuestión de la emergencia y la permanencia, vemos que tanto el gobierno o la administración pública a través de la construcción de infraestructura y de equipamientos, como las familias a través de la evolución de sus hogares, pues sí que han tendido a poner en duda esa situación de emergencia en relación a la atención a necesidades básicas de confort, de salubridad y de unas condiciones de vivienda digna que la emergencia en un campo de refugiados al uso, pues no, por desgracia, no suele responder. Y nada, Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos podéis seguir en redes sociales para estar al tanto de todos los proyectos de Calima. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por compartir con nosotras el estado de estos campamentos. Lo primero que quería deciros es que es muy fuerte la desinformación que existe en cuestión de desplazamiento, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, las personas que se ven obligadas a huir de su local, o sea, de su ciudad, de su pueblo, de su ubicación, ¿no? Acaba siendo a ciudades cercanas en su mismo país. Luego después las siguientes serían las que se ven obligadas a desplazarse a los países colindantes por una cuestión de desplazamiento por tierra, ¿no? Que es el método más sencillo cuando te quedas sin nada, ¿no? Y la visión que tiene como la población del norte, ¿no? De que la mayoría de las personas que se desplazan o que se ven obligadas a huir acaban en países desarrollados, ¿no? O siendo acogidas por países terceros de otros continentes y demás. Y es esa desinformación, y este es un ejemplo perfecto de desplazamiento desde el contexto también más inmediato, ¿no? Que sea el país justamente de acogida o un país colindante con el país que ha sufrido este conflicto. Luego nosotras desde MPEU, aparte de colaborar con ACNUR, utilizamos mucho sus recursos, entonces muchísimas gracias por compartir la web con las personas que nos ven, porque consideramos que son recursos de mucha fiabilidad y sobre todo para la desinformación que existe ahora y las tendencias de odio, violencias y racismo, xenofobia que existe. Creemos que en todo lo que tiene que ver con el desplazamiento, en la acogida y el refugio, la web de ACNUR es una web que tiene información actualizada y que resulta de muchísima utilidad para ponerse al día de datos reales y fiables. Y en relación al proyecto, me ha parecido súper interesante la dispersión y el orden al mismo tiempo, ¿no? Como que no es tan común que este tipo de asentamientos se organicen en base a unos ejes planificados y que luego haya un sistema pues de recursos o de acceso a las infraestructuras como es en el caso. Y habla también de lo permanente, ¿no? De
de esa temporalidad prolongada que convierte estos asentamientos en lugares pues con más infraestructura, porque el tiempo ha ido haciendo que esta infraestructura se ponga en el centro y se aborde. Y luego, bueno, una de las cuestiones que también me ha parecido más interesante en cuanto a las referencias de morfología arquitectónica, ¿no? Es en esa evolución constructiva que al final como que hablamos siempre, ¿no? De cuando vas viendo cómo esa progresión en la mejora de la vivienda, si ese progreso es adecuado, es cuestionable, que lo produce, ¿no? Y es verdad que después de los proyectos que hemos tenido relacionados con Marruecos, con la puesta en valor del adobe como material, hay que ser conscientes de que si hay un peligro de inundación constante o se resuelve la tierra con otro sistema que le permite tener más durabilidad o estas soluciones no responden bien al agua, sobre todo a grandes inundaciones, y pueden generar grandes humedades y peor, pues demoliciones, ¿no? O riesgo de colapso en la estructura de adobe. Entonces, creo que quizá utilizar estas mixtas, ¿no? Entre las telas y estos sistemas de la Jaima que hablan mucho de sus orígenes, ¿no? Y de quiénes eran y de quiénes son. El adobe por el material como recurso cercano y accesible y asequible. Y por otro lado, estas nuevas técnicas que mejoran los sistemas constructivos, como que, no sé, como así en un imaginario estupendo, es como que la siguiente foto fuese una especie de híbrido que trabajase con una morfología como muchísimo más, no sé, como multidimensional, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por el trabajo de análisis y por compartir con nosotras también pues otra forma, ¿no? de entender la arquitectura, o sea, de abordar y analizar proyectos en campamentos que son desconocidos dentro del sector y que faltan arquitectos y profesionales y técnicos, ¿no? Como solucionando cuestiones de hábitat y de otras dimensiones en estos contextos. Y nada, os animamos también a que no os desconectéis de ellos, aunque sabemos que el trabajo pues, es súper complicado y nada, y también pues muy lento, ¿no? Cómo llegar a conseguir realmente resultados. Nada, ahora os queremos hacer las preguntas que tenemos preparadas. La primera es cómo se hace presente la defensa de los derechos humanos en vuestro ejercicio profesional, de qué manera creéis, ¿no? que la arquitectura puede convertirse en esta herramienta para garantizar esos derechos que se vulneran en estos contextos como el que presentáis o en cualquier otro. A ver, yo primero, como decías, creo que es importante resaltar que no es fácil orientar la práctica profesional de la arquitectura en concreto hacia, en concreto, supongo que en otras disciplinas tampoco tiene por qué serlo, pero la arquitectura, que es la que conocemos, en parte porque, en mi opinión, en las escuelas está relativamente invisibilizada la existencia de todo este campo, ¿no? de trabajo y de oportunidad que supone realmente tanto la cooperación internacional como la atención a los derechos humanos de otras poblaciones, ¿no? Entonces, Teresa y yo en realidad no siempre hemos podido orientar nuestra práctica profesional en este sentido, pero sí que hemos tenido siempre claro que era importante para nosotros como darle cabida a lo largo de nuestra trayectoria siempre el máximo que pudiésemos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que hemos presentado hoy, que es el trabajo sobre los campos de refugiados saharauis, es ahora mismo en lo que estamos, y también, como comentabas, lo de Madagascar que hemos hecho antes. Porque al final, como decías, lo del plano de ACNUR, por ejemplo, pues sí que es verdad que hay mucho desconocimiento sobre la cantidad de campos de refugiados y de personas desplazadas que hay en el mundo. Y entonces, en ese sentido, pensamos que la arquitectura sí que tiene un papel fundamental y tiene mucho que decir a la hora de tanto garantizar los derechos humanos como condiciones dignas de vivienda, salubridad, habitabilidad, etcétera, ¿no? Sí, y que también, al igual que hacéis vosotras, no hace falta irte a una escala internacional como para poder aportar desde tu profesión. O sea, en la escala más local, y aunque no siempre sean proyectos sociales, siempre puedes aportar tu granito de arena si es lo que te gusta y te apasiona,
pues eso que no hace falta, porque muchas personas como piensan muy a lo grande, pero realmente donde más incidencia podemos tener es en la escala local, que es la que más conocemos, que es donde más arraigo tenemos y es al final nuestro medio, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros un poco en realidad trabajamos en lo local más, por así decirlo, y en cierto modo empezamos un poco con el tema internacional también porque a raíz de Calima y de que España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui, pues también nos será como un tema cercano, aunque fuese a nivel internacional. Entonces, esa mezcla de escalas también está bien. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho y también ahora mismo con el aumento de las personas que buscan acogida, también cómo generar esa visión contextualizada de dónde vienen, cuál ha sido su situación para huir y poner un poco de nuestra parte en ponernos en su piel también en los procesos de llegada y de acogida que como país receptor tenemos y como sociedad civil debemos, ¿no? Generar esa empatía y esa acogida en el caso de que las personas refugiadas soliciten el asilo en España, en Valencia, como conocer un poco más de su situación y preocuparnos por estar un poco informados en este tema. Me parece fundamental, más allá de si podemos abordar o trabajar en este tipo de contextos, creo que estar informados y generar espacios de visibilidad para que más gente pueda conocer su situación me parece fundamental. Quería haceros una pregunta específica. Durante la presentación habéis explicado el papel del gobierno de la RASD como administrador de los campamentos de refugiados. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, las ventajas y las limitaciones de este caso frente a otros campos de refugiados a la hora de garantizar estos derechos fundamentales? A ver, es que al final el caso de los campamentos de refugiados saharauis es un caso muy paradigmático. O sea, tienen que haber muy pocos casos como este en el que el propio gobierno en el exilio también ejerce ese papel como garante de derechos básicos para la población refugiada. Entonces, yo creo que como desventaja o punto negativo no tiene, porque al final es como la sociedad está organizada y al final juntos pueden llegar a más. Pero sí que es cierto que al final depende completamente de la ayuda internacional, que últimamente, pues, al final, en el contexto internacional en el que estamos, está un poco en jaque y eso puede poner un poco en peligro las infraestructuras y todo a lo que pueda llegar el gobierno ahí. Y volviendo un poco a lo de que están organizados, al final tienen asociaciones civiles y esto permite que al final, a través de los 17 ministerios que tienen la RAS, dentro del que se encuentra Ministerio de Cooperación, Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, se convierta en un interlocutor que defiende un poco tanto la cultura saharaui como las necesidades en terreno con los diferentes financiadores y con las diferentes entidades que pueden desarrollar proyectos. Entonces, al final, ellos, obviamente, como deben de la ayuda internacional, siempre van a tener que ceder un poco ante pues, ciertas exigencias, pero sí que tienen muy clara su visión y su cultura y también muy claramente te dicen hasta aquí, esto no lo vemos bien, esto no es lo que los saharauis queremos. Entonces, pues Sí. eso, no sé si quieres aportar algo más. El proyecto de Calima en concreto, que se enmarca dentro de Vacaciones en Paz a nivel estatal, trabaja directamente lo que es Vacaciones en Paz con el Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer y ellos, bueno, ellas en este caso, intervienen de forma activa y de forma que participan en todos los proyectos, incluso en decisiones menores. Se consulta y se hace de forma bastante horizontal en ese sentido, o sea, muy colaborativa. Sí, entonces, volviendo un poco también a cómo desde la administración saharaui se vela un poco por las condiciones y la infraestructura del campamento, un poco durante la presentación hemos explicado pues, que al final el último reducto al que llega la inversión económica siempre es el espacio público, siempre. Entonces, pues sí que encontramos problemas para, por ejemplo, los niños, niñas, personas mayores, ancianos que tienen diversidad funcional y que tienen dificultades a la hora de desplazarse,
pues lo tienen muy complicado para salir de sus entornos, sus viviendas. También, por ejemplo, el alumbrado por la noche es inseguro. Es inseguro. De hecho, nosotros cuando estuvimos, pues no nos dejaban salir por la noche porque no hay ninguna luz. Entonces, al final, no suele ser una prioridad porque, por ejemplo, el año pasado hubieron inundaciones en Dakhla y muchas familias se quedaron sin vivienda. Obviamente, eso es una prioridad. Pero bueno, sí que habría que un poco encontrar que el propio gobierno encuentre el equilibrio o pequeños reductos económicos para poder hacer mejoras en este aspecto. Pero bueno, también es cierto que dedicar dinero a la urbanización es como hacer también un statement de nos vamos a quedar aquí, vamos a empezar a hacer una inversión en infraestructuras. Entonces, Claro, es darles un nombre, ¿no? Es sí. como realmente aceptar que eso va, o sea, va a quedarse ahí y darle también sí, el nombre. También con respecto a lo de la RAS, es verdad que es muy interesante que haya un titular de obligaciones que se haga cargo del devenir, ¿no? Está como titular de derechos, titulares de responsabilidad y titulares de obligaciones, que como organismo pueda velar por ir otorgando dignidad a un pueblo y es verdad que luego, pues por supuesto, las más vulnerables van como muy por detrás de los grupos sociales privilegiados en cuanto a derecho y que hay derechos fundamentales como el derecho al agua, que va primero al derecho a la seguridad, al derecho a la movilidad, que es lo que comentabas, Teresa, ¿no? De el tipo de infraestructura que llega antes por el derecho que es imprescindible para desarrollar la vida y luego los derechos que se van garantizando con el paso del tiempo, que tienen que ver más con el dignificar que no con la necesidad vital, ¿no? Vale, pues nada, chicos, para acabar, lo primero, agradeceros por este espacio, por este momento de conversación y por compartir con nosotras el trabajo que habéis hecho y el proyecto. Y queríamos pediros que enviéis un mensaje a los jóvenes y las jóvenes arquitectas, estudiantes y profesionales. ¿Qué consejo les daríais a quienes están empezando a ejercer o están acabando la carrera para que puedan construir una práctica más humana, justa y comprometida con las comunidades y con su entorno? Yo creo que lo primero es para todas aquellas personas que estén durante la carrera y se sientan como con carencias respecto a temas más sociales, es aprovechar este tipo de iniciativas, este tipo de educación informal que va nutriendo un poco nuestra profesión y que lamentablemente, como ha dicho Carlos, en las universidades normalmente suele estar bastante invisibilizado. Y, y sobre todo yo creo que lo importante para poder trabajar en proyectos sociales es hacer un poco de red, ¿no? Poder ir apoyándonos entre nosotras porque, bueno, es lo que nos puede hacer de alguna forma, pues, apoyarnos y poder llegar más lejos. Sí que es verdad que vosotras es lo que nos habéis enseñado y nos habéis transmitido. Y sobre todo yo creo que ese sería encontrar esos espacios, esas personas con las que se comparten estas visiones, estas voluntades de un poco aportar y dentro de la profesión pues encontrar tus aliados y aliadas. Sí, yo diría que, digamos que lo que se nos enseña en las escuelas es como la arquitectura al uso o estándar, que solemos decir, pero en un mundo en el que se nos empuja cada vez a ser más individuales y mirar más por nosotros mismos, creo que es importante entender que existen otras muchas realidades, informarse sobre ellas y saber que en nuestro caso pues hemos tenido la suerte, por así decirlo, de nacer en contextos muy privilegiados donde tenemos todos los derechos, por así decirlo, garantizados y que hay otros contextos en los que no es así y que yo creo que es una responsabilidad colectiva de la humanidad en ese sentido, el hacer que todo el mundo pueda tener al menos las mismas oportunidades y unas condiciones mínimas dignas de vida en las que creo que hay que trabajar y hay que aportar en la medida de lo posible. Sí, y lo que habéis comentado los dos de que es importante informarse, generar empatía, quería
recomendar un libro que a mí me marcó, que se llama Viaje al País de los Blancos, de Ousmane Oumar, que relata cómo se cruza todo el desierto del Sáhara desde Senegal para llegar a España y realmente te hace ver, El periplo. sí, las duras condiciones y cómo desde aquí lo vemos totalmente distorsionado. Entonces, yo creo que eso es importante si te interesan este tipo pues, no sé, generar empatía y entender realmente cómo funciona el mundo más allá de nuestras fronteras. Pues muchísimas gracias. No conozco el libro, lo apuntaré cuando vuelva a ver el webinar y si no te lo pido, Teresa, otra vez. Y nada, muchísimas gracias por compartir, por transmitir pues también esta forma, ¿no?, de ver la profesión y pues eso, de enfrentarte a proyectos que quizá no te han sido enseñados durante el ejercicio, o sea, durante la escuela y que luego en tu ejercicio profesional pues se van convirtiendo en pues herramientas que te dan unos aprendizajes para luego después no solamente ser mejor profesional, sino ser mejor persona que otros proyectos no te dan. Así que nada, gracias. Nos vemos pronto y a todas y a todos los que nos veis, nos vemos en el último webinar que cerramos en un par de días. Así que muchas gracias por seguirnos y hasta pronto. Muchas Hasta gracias a luego. vosotras. Gracias.